Gracias, Lina, pero aquí en esta discusión de nuestro país vecino también estamos hablando de nosotros como colombianos, porque claro, en Venezuela está todo el tema del ELN, hay disidencias de las FARC, tenemos una frontera muy extensa de 2.200 kilómetros, además muy porosa, en donde los criminales van y vienen a sus anchas, entre ellos el ELN. Y por supuesto, la situación que está sucediendo allá en Venezuela va a tener alguna influencia en lo que pasa en nuestro territorio colombiano. Sí, Jennifer, y es que recuerde usted que ya hay informes muy serios como el de Inside Crime que han señalado que, por ejemplo, el ELN se ha fortalecido precisamente en Venezuela y no es gratis, que mientras que esto pasa con el vecino país, esta incursión de los Estados Unidos, pues en norte de Santander, una de las fronteras más importantes, se venía presentando una fuerte disputa en la zona del Catatumbo entre las disidencias de las FARC, el Frente 33 y el ELN. Es por eso que en el marco de toda esta situación, desde el Ministerio de Defensa anuncian desde Cúcuta el despliegue pues de 30.000 hombres en los 2.200 kilómetros de frontera. Estamos frente a muchísimas, digamos, situaciones. Estados Unidos es un cóctel de muchas cosas. Estados Unidos, Catatumbo, grupos armados. Se habla de la posibilidad de que haya un éxodo de estos grupos armados que tienen refugio en Venezuela a Colombia. Y hoy amanecemos, Jennifer, con una noticia pues que también nos tiene muy atentos, y es que en esta zona del Catatumbo 5 policías fueron secuestrados, esto en el sector La Llano del municipio de Tibú, esto en norte de Santander, como les digo, eso es zona de frontera y son 5 patrulleros que se encontraban de permiso, sin uniforme ni armamento, quienes se movilizaban en un bus. En ese momento el automotor fue detenido por hombres armados, quienes obligaron a bajar a los pasajeros, revisaron celulares y secuestraron a los policías. Todo esto mezclado con lo que ya les acabo de decir. Es decir, hay mucho pasando en este momento al lado y lado de la frontera. Por eso vamos a hablar con el ministro Pedro Sánchez, ministro de Defensa. Gracias, ministro, por estar con nosotros. Bienvenido. Y pues lamentamos iniciar el año con esta noticia para la fuerza pública. Muy buenos días, Jennifer, Lina y quienes nos escuchan. Sí, es muy lamentable escuchar este secuestro de 5 policías que se encontraban de permiso, que fueron secuestrados en La Llana, su área de Tibú, norte de Santander, y que se encontraban de permiso. Aquí uno puede encontrar en medio de este dolor, de este repudio que debe tener todos los colombianos, porque esos 5 policías son colombianos que decidieron proteger al pueblo siendo policías, con el uniforme de un policía. Pero muestra ese sentido inhumano que tiene el cartel del ELN. En su ADN solamente existe matar, asesinar, robar, secuestrar, vivir del narcotráfico, reclutar menores. Su capacidad de análisis no les da para más allá de ello. Y claro, con cinismo se excusan con otra cosa. Entonces, ministro, repudiamos eso. Pero no están solos y van a regresar. Tengo una duda sobre este secuestro. Dice usted, o la información que tenemos es que los policías estaban de descanso. ¿Ellos iban en un bus de transporte público normal o iban en un bus de transporte de la policía? Iban en un bus de transporte público normal. O sea, esto podría ser como una pesca milagrosa de las que conocimos hace tantos años de las FARC. Pero además, Jennifer, confirma al ministro, porque creo que no se sabía que es el ELN que perpetúa esto. Pues la información que tenemos por el área es que posiblemente se trataría del cartel del ELN. Recordemos que tenemos 9 uniformados aún secuestrados, más 2 miembros del CTI también. 2 de los secuestrados, de los 9 que tenemos secuestrados, o teníamos secuestrados, ya son 14, perdón. 2 estaban en poder, o están en poder del ELN. Pero lo que dices ahí de pesca milagrosa, pues no tiene ni de pesca ni de milagrosa nada de eso. Eso es un secuestro. Claro, no, obviamente ni pesca ni milagrosa, pero en ese entonces, sí, para que conozcamos o para que la gente recuerde un poco cuál era la metodología de secuestro que utilizaban los guerrilleros de las FARC en ese entonces, que iban personas viajando por carreteras colombianas en sus carros o en buses o en motos y simplemente hacían un retén ilegal y se llevaban a gente y lo secuestraban por días o por meses o por años, como tuvimos tantas historias. Por eso le pregunto, ¿es una metodología similar a la que conocimos por parte de las FARC, la que está utilizando ahora el ELN? Es de alguna manera parecida, pero no en esa magnitud que otrora llegamos a tener. Nosotros teníamos tropa ahí en el sitio, la Defensoría del Pueblo está desplazándose
hacia el Catatumbo. Me reportó la defensora del pueblo, con quien mantengo una permanente comunicación, que observó el control que tenemos en las diferentes rutas y en los puntos nodales más críticos. Y en ese sitio, desafortunadamente, pues había tropas relativamente cerca, pero es prácticamente imposible colocar un policía o un militar cada 100 metros. No se alcanza. Entonces la clave es colocarlo en puntos críticos, pero estos criminales pues emplean tácticas terroristas de debilidad que son difíciles de contrarrestar si no tenemos información clave de la ciudadanía. Y es que se visten de civil, sacan sus armas y luego las guardan allá en su casa y sacan su pantaloneta, su balón y comienzan a jugar como personas comunes y corrientes. Pero a las familias les queremos decir es que nuestros uniformados van a regresar sanos y salvos y a salvo a casa. Totalmente, la vida es lo que nos importa. E invito a todos los colombianos que repudiemos este secuestro. Sí, ministro, mire, es que precisamente este secuestro se da, ya lo mencionábamos, en el Catatumbo, donde se están disputando el territorio, el Frente 33, las disidencias de las FARC, y bueno, ya hablaba usted del ELN, y esto se mezcla con todo lo que está pasando en Estados Unidos. Veníamos presenciando unos combates en esta zona del Catatumbo muy fuertes. Usted anuncia 30.000 hombres en toda la frontera colombo-venezolana, en esos 2.200 kilómetros, pero ¿cómo está la operatividad en el Catatumbo? Pues porque estos combates se han recrudecido, y entiendo que a pesar de lo que pasó en Estados Unidos, pues no ha cesado, y al contrario sigue allá muy fuerte la situación. Ya vamos a cumplir un año, el 16 de enero, que nos recuerda esa masacre que cometió el cártel del narcotráfico y el terrorismo del ELN, que asesinó a más de un centenar de campesinos, desplazó a casi 30.000, confinó a unos 60.000, 70.000 y causó una crisis humanitaria de tal magnitud que fue necesario declarar un decreto de conmoción interior con el cual nosotros fortalecimos capacidades. Y a raíz de esas capacidades que fortalecimos, comenzamos a recuperar paulatinamente el territorio. Cuando digo recuperarlo, no es que ahora se convierta el Catatumbo como si uno estuviera en Duitama o en Irabitoa, no. Es al menos recuperarlo las condiciones previas que existían e ir avanzando a mejorar esas condiciones. Y en esa línea se aplicó el Pacto por el Catatumbo, porque la solución no es solamente con armas, es también con la inversión del Estado, porque la causa raíz que existe allá es la economía ilegal, el narcotráfico y la minería ilegal. Y donde hay minería y narcotráfico, allá llegan las bacterias a nutrirse de ese cáncer, y son el cartel del ELN en este caso, con el cartel de las disidencias de las Calarcá, del Frente 33, disidencias que la información que tenemos previa es que asesinaron a 3 de nuestros policías en otra región del país. En Cartagena del Chairá, uno está aún grave. 3 policías que estaban cuidando a la comunidad, habían parado ahí en una tienda a tomar gaseosa y llegaron estos sicarios y los asesinaron. Y entonces, frente a esa crisis, el 30 de diciembre, hablando del Catatumbo, el comandante general de las fuerzas militares revisó los planes y hemos logrado estar en áreas, en Palmeras, donde hubo unos combates, también en Filogringo, y ya se ha evitado esa confrontación, y la intención aquí es desmantelar estos carteles del narcotráfico. Dicho que los colombianos tenemos que repudiar este hecho, por supuesto. Los colombianos repudiamos el secuestro de nuestros uniformados y nuestros compatriotas. Pero, ministro, dadas las circunstancias especialísimas de orden público, de alteración de orden público que vive el Catatumbo, que vive la zona de Tibú, se pregunta uno, ministro, y le hago la pregunta con todo el respeto, ¿por qué unos uniformados nuestros se desplazan en un bus intermunicipal de civil y desarmados? Es decir, ¿cómo se autoriza esa movilización? ¿De qué manera es posible exponer a unos uniformados nuestros a esta situación, sabiendo las condiciones de orden público tan alteradas que vive la zona? Es decir, ¿cómo le explicamos a los colombianos, señor ministro de Defensa, general Sánchez, por qué ocurrió eso? Ahí se violaron unos protocolos. En esas zonas de orden público críticas, el director de la policía dispuso de aeronaves
para mover a los uniformados mientras estaban de permiso. Estos uniformados iban de civil, no estaban cumpliendo funciones activas del servicio en ese momento. Era de permiso. Y pues pasar el año nuevo, pues no se la pasa a un uniformado, estaban regresando de sus casas. Pero el director de la policía determinó y ordenó unas acciones claras y dijo, colocamos medios aéreos, en este caso helicópteros, para moverlos y hacer los relevos respectivos. Ya al interior de la policía, el director de la policía ordenó la investigación pertinente e incluso fue la explicación que ahorita se le dio al señor presidente de la República, porque también, tal como lo manifiesta usted, el señor presidente dijo lo mismo. ¿Cómo es posible que en esas zonas no se cumplan ciertos protocolos para garantizar la seguridad, así sea mientras las personas están regresando de permiso? Sí, general, lamentable pues que esto suceda y estaremos muy atentos a la información que ustedes puedan brindarnos sobre el estado de los policías secuestrados por el ELN. Pero ahora me gustaría entrar en el tema de Venezuela. Ustedes tienen información de inteligencia. ¿Qué información están manejando ustedes sobre las posibles implicaciones de lo que está sucediendo en Venezuela? Para nadie es un secreto que en territorio venezolano pues actúa el ELN. ¿Ustedes han contemplado la posibilidad de que criminales vayan a ingresar nuevamente a la frontera o a territorio colombiano y por supuesto teniendo en cuenta la entrega de armas que hizo Nicolás Maduro ahí a los civiles que pueden ingresar a territorio colombiano? ¿Qué información tienen ustedes? Nosotros hemos contemplado dentro de los cursos de acción que ocurra esa migración, ese movimiento de integrantes del ELN, principalmente sus cabecillas, como alias Pablito, porque hay una recompensa hasta 4.500 millones de pesos, por alias Antonio García, por alias Ramiro, por alias, incluso por alias Iván Márquez, que es de la segunda Marquetalia, que ya no van a sentir, o más bien se van a sentir más inseguros en Venezuela. Y eso va a generar que intenten moverse a una zona donde pueda tener una estructura criminal armada que les pueda facilitar, digamos, esa seguridad. Y van a intentar ubicarse cerca al Catatumbo, en frontera o también en Arauca. Nosotros activamos absolutamente todas las capacidades de inteligencia previamente, no ahorita, y estamos detrás de estos objetivos de alto valor. E invitamos a la ciudadanía que nos suministre información, no solamente por la recompensa del dinero, sino también por la recompensa de proteger la vida. Pero también priorizamos el Catatumbo como una zona donde vamos a fortalecer aún más, vigorizar aún más las operaciones. Para ello, solo el Catatumbo destinamos 11.000 hombres con drones, antidrones, blindados, movilidad y todas las capacidades para transformar el territorio. Pero si no eliminamos las economías ilícitas, va a ser muy difícil eliminar el problema del narcotráfico, eliminar el problema que tenemos. 4.400 integrantes neutralizamos el año pasado. Incrementamos la ofensiva un 27% más, pero siguen saliendo criminales. ¿Y por qué? Pues hay narcotráfico. Entonces allá se está dando la oportunidad de la sustitución de los cultivos ilícitos. Y el presidente ha sido claro, si no, la población no permite que haya esa transición, se avanzará también en la erradicación, empleando drones, pero, ministro y obviamente Sánchez, cumpliendo los protocolos que exigen en temas ambientales y humanitarios. Ministro Sánchez, entendiendo pues lo que usted nos dice, pues hay que perseguir las economías criminales, claro, pero hay un trabajo de inteligencia que es muy importante, y cuando hay esas fronteras porosas como las que tenemos con Venezuela, pues el trabajo de inteligencia es fundamental. En este momento ese trabajo de inteligencia pues es muy difícil por las condiciones que hay, pero están cambiando. ¿Ustedes qué expectativa tienen de cómo va a funcionar la inteligencia de ahora en adelante, o cómo viene funcionando y cómo cambiaría con todo lo que está pasando en Venezuela? Acá la clave es las diferentes disciplinas y fuentes de inteligencia que las empleemos adecuadamente. Una de ellas tiene que ver con la inteligencia humana. Esa es la información que nosotros permanentemente estamos pidiendo. Eso funciona muy bien porque además de recibir información, genera una paranoia y una desconfianza al interior de las estructuras, porque dicen, ¿y quién me va a vender por esta plata? Pero por otra es la inteligencia que diría uno tecnológica, con drones
con inteligencia de señales, con inteligencia de fuentes abiertas que nos permita articularnos, pero que se integren todas las inteligencias. Allá se determinan unos centros de fusión de inteligencia donde convergen las disciplinas de las diferentes fuerzas para poder actuar. Y estamos desarrollando operaciones allá. Uno que quisiera ya encontrarla ahí, pero algo que uno no puede controlar en una guerra, eso es normal, es la voluntad del adversario. La amenaza también piensa, la amenaza también es viva, se mueve, es un objetivo militar dinámico, es decir, cambia incluso de forma, de lugar, de tamaño. Y ahí es clave estar interactuando. Nosotros hablamos con los Estados Unidos también para mirar cómo podemos fortalecer con mejor tecnología las capacidades que hemos fortalecido nosotros y poder desmantelar radicalmente esta estructura criminal en zona de frontera del cartel del ELN. Pero también otra amenaza, que es el Tren de Aragua. El Tren de Aragua también intentará, ya no se sentirá tan seguro allá, o sentirá más bien inseguridad y intentará moverse acá. El Tren de Aragua fue identificado y caracterizado por primera vez por la policía colombiana. Ya son 179 miembros que hemos capturado en lo que va este gobierno, y el enfoque es articularnos mejor para afectarlos. Sí, a propósito de esas amenazas, tras la caída de Nicolás Maduro, mucho se ha hablado sobre la suerte que podrían correr los cabecillas de las organizaciones criminales colombianas que viven en Venezuela, protegidas por el régimen chavista. ¿Usted tiene identificados a esos cabecillas? ¿Saben cuántos son? ¿Quiénes son los más importantes, al menos? ¿Y qué pasaría con ellos después de la situación que se está viviendo en el vecino país? Cuando nos unimos las naciones, se les cierra el espacio a los criminales y ya no se van a sentir seguros en ningún lugar. Allá sabemos que aprovechaban esa línea de frontera los criminales de alias Pablito, es uno de los cabecillas, se movía, permanecía más allá. Por él hay una recompensa de hasta 5.000 millones de pesos. Por alias Antonio García, una recompensa de hasta 4.300 millones de pesos. Por alias Pablo Beltrán, hasta 3.200 millones de pesos. También por alias Iván Márquez hay una recompensa similar. Si es que está vivo, no sabemos, no tenemos esa confirmación, pero nuestro deber es confirmarlo, ubicarlo y ya proceder como corresponda, acorde a la Constitución y la ley. Y ya algunos que viven transitando allá, pues no sé si usted recuerden un cabecilla que se llama alias La Abuela. Ella delinquía en el Chocó y era tanta la presión que le estábamos haciendo en el Chocó que decidió moverse hacia el estado de Apure, con límites hacia Arauca. Y nosotros estamos también atentos a que fluya esa información y sabemos que esas personas que están al lado nos van a suministrar información. Ya le estamos recibiendo mucha de ella, pero son objetivos que en este momento tienen una paranoia y se están moviendo de lado a lado. Sí, ministro, mire, usted cuando le responde a Hugo Mario dice que cuando las naciones se unen hay más fortaleza. Por eso le quiero preguntar la relación Estados Unidos-Colombia, porque pues hemos visto un cruce de mensajes, presidente Gustavo Petro, presidente Donald Trump, y pues el presidente Donald Trump hizo una advertencia pues al presidente Petro también de una posibilidad de venir por él. Algo en ese sentido dijo. ¿Cómo está ese tema de esa relación? Porque muchas personas en medio de esta incertidumbre también dice, puede venirse un ataque a Colombia. Eso ustedes lo prevén. Usted decía más tarde, más adelante también en declaraciones, digamos en sus redes sociales, que más bien usted veía en toda esta situación una posibilidad de cooperación. ¿Cómo están manejando todo esto? Las relaciones con los Estados Unidos están fluyendo muy bien. Hay un pilar fundamental que hace que las naciones se conecten muy fuerte. Uno de ellos es la seguridad, otro podría ser las relaciones económicas, pero en temas de seguridad es una relación que llevamos décadas con ellos construyendo para combatir un enemigo común. Y decía que en medio de las crisis siempre hay oportunidades y eso es lo que tenemos que buscar nosotros, es buscar qué oportunidades hay. Aquí hay una fundamental. El mensaje que se está dando al mundo es que todas las naciones debemos estar unidas en combatir el narcotráfico. El combate que lo ha hecho Colombia de manera
contundente bajo el liderazgo, bajo las órdenes del presidente de la República. Si uno revisa, yo también lo mencionaba en ese comunicado, más de 2.800 toneladas de clorhidrato de cocaína han sido incautadas por Colombia. Y eso es equivalente a esta cifra, aproximadamente 47.000 millones de dosis que no llegaron a los países consumidores, calculando cada dosis a unos 60 miligramos, que sería una dosis común. El 60% de la droga que se incauta internacionalmente es producto por la interacción de la inteligencia colombiana, pero no solamente afectamos la incautación, sino también la producción. Cada 40 minutos destruimos un laboratorio de cocaína. Claro. Bombardeamos inclusive a los carteles. Así que en este momento es una oportunidad para invertir en el fortalecimiento de la cooperación internacional por parte de los Estados Unidos con el principal, yo diría el principal socio y aliado hemisférico en la lucha contra el narcotráfico, en el cual el presidente Petro ha mostrado una decisión absoluta en combatir el narcotráfico. Y aquí hay diferencias muy básicas con el hermano país de Venezuela. Primero, el presidente de Colombia fue elegido democráticamente, es totalmente legítimo. Segundo, Colombia es una de las democracias más antiguas del continente. Tercero, Colombia es totalmente respetuosa del derecho internacional y de todas las normas que aplican la relación en los estados. Y cuarto, cerraría con ese cuarto, Colombia es el país que combate con mayor vehemencia y contundencia el narcotráfico, a un costo muy alto. Hemos perdido más de un centenar de militares y policías defendiendo a los colombianos, combatiendo el narcotráfico. Así que son también héroes globales. Sí, ministro, usted tiene razón con esa descripción comparativa con respecto al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, pero lo cierto es que el presidente Donald Trump ha dicho que el presidente Gustavo Petro fabrica cocaína, tiene fábricas de cocaína, entonces por eso pues la pregunta que hacía Lina nos parecía importante. Una pregunta final y rápida, ministro. Antes de este operativo que se llevó a cabo en Venezuela, algunos países semanas anteriores recibieron un llamado de los Estados Unidos para que sacaran a su personal no esencial, por ejemplo, de las embajadas. Eso hicieron, por ejemplo, la embajada de Rusia, sé que sacó a su gente de allí. ¿A ustedes, como Estado colombiano, les dieron algún aviso de lo que iba a suceder o alguna prevención que tenían que tomar? Dos cosas, permítame decir. La primera es que la realidad es que nosotros no fabricamos cocaína, nosotros la destruimos. Sí, pero es lo que dice el presidente de Estados Unidos, por eso se lo decía. Pero permítame, porque una cosa es lo que, digamos, ustedes quieren expresar y otra la que yo quiero expresar. Y yo quiero expresar son los hechos, y los hechos son esos. Entonces nosotros no fabricamos, destruimos la cocaína. Segundo, respecto a la acción que hizo los Estados Unidos en Venezuela, fue una decisión autónoma, no interferimos absolutamente, ni intervenimos absolutamente para nada. Nos enteramos ya en la madrugada del sábado cuando recibimos la llamada de lo que estaba ocurriendo allá, y pues ya procedimos a activar el plan de contingencia que teníamos previsto, bajo tres líneas: una diplomática que la maneja el presidente de la República y como jefe de Estado, la segunda humanitaria. Por eso activamos el PMU allá en Cúcuta para decirle a Colombia: aquí el gobierno está al frente de la situación, aquí no se puede generar caos, aquí estamos listos. Afortunadamente no ha ocurrido la migración que habíamos previsto en el curso de acción más peligroso, porque uno siempre debe plantear cursos de acción y ser el más peligroso. Esperamos que se estabilice mejor Venezuela y ocurra ese flujo contrario, más bien de venezolanos que estaban por fuera de Venezuela hacia Venezuela. Y la tercera línea en temas de seguridad, que es la que ya teníamos prevista. Ministro, usted es muy amable, gracias por atender este llamado, que tenga un buen día. A ustedes muy amable, muchas gracias. Y siempre confíen en su fuerza pública, a pesar de la adversidad, vamos para adelante.
con la fe intacta. Sí, señor, claro que sí, es lo que hacemos y por eso estábamos reportando, Lina, pues esta noticia lamentable del secuestro de 5 policías que estaban de descanso, estaban de permiso, iban en un bus de transporte intermunicipal y pues se los lleva el ELN. Y el ministro creo que me malinterpretó, porque es que no estamos diciéndolo nosotros, que estamos interpretándolo nosotros, lo dijo literalmente el presidente de los Estados Unidos. Estas palabras siempre pues más ofensivas contra el presidente de los colombianos, Gustavo Petro, y pues por ahí siempre hay como una amenaza latente de lo que puede hacer ahora Estados Unidos, viendo que lo que hizo en Venezuela pues no le costó nada. Sí, de acuerdo, Jennifer, yo creo que él malinterpretó, usted simplemente señalaba algo que dijo el presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, yo creo que deja un mensaje de tranquilidad al ministro diciendo, mire, la relación está bien, lo que buscamos es cooperar, sobre todo porque, digamos, en todo ese tema de grupos armados y narcotráfico, pues Colombia y Estados Unidos siempre han tenido una buena relación de cooperación. Reiterar algo que el ministro nos dijo a micrófonos ese día al puesto de mando unificado y que era la pregunta de muchas personas, y es que Colombia no se metería militarmente a apoyar a Venezuela en caso de que se incrementara, digamos, el tema de Estados Unidos en ese país, y creo que eso también es un mensaje que es importante. Y lo reitero, dijo, nosotros no, eso es una decisión autónoma de los Estados Unidos, nosotros ahí no tenemos nada que ver y tampoco pues fuimos avisados de ninguna manera. Pero tenemos una noticia con Catherine Ávila, porque acuérdense ustedes, el pasado 4 de enero Colombia envió una nota de protesta formal al secretario de Estado Marco Rubio, el secretario pues de los estadounidenses, en rechazo a estas recientes declaraciones del presidente Donald Trump, quien calificó de enfermo al mandatario colombiano Gustavo Petro, como le hemos estado diciendo, y quien además afirmó que no descartaba una